Hola a todos, una vez más bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de este segundo capítulo del interesante libro La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Estamos viendo cómo los cambios internos dentro de la sociedad moderna es lo que ha dado lugar a la batalla cultural. En los videos anteriores ya vimos cómo el cambio en lo cultural dio un pasito para llegar a la batalla cultural. Hoy vamos a ver cómo fue ese cambio en la economía que dio otro pasito para preparar el terreno de la batalla cultural. Así que hoy hablaremos de la mercantilización de la economía. Y pues bueno, para empezar hablemos de las sociedades primitivas, donde sí había una circulación de bienes, pero esta circulación de bienes tomaban forma de ritos que daban cohesión a la sociedad. Uno de estos ejemplos es un sistema de intercambio de bienes que tenían algunos isleños del Pacífico. Lo que intercambiaban eran collares, conchas rojas y brazaletes de conchas blancas. Se hacían largos viajes en canoa por ir a hacer estos intercambios, cuyo sentido era un sentido estético y reforzaba el estatus social. Bueno, en el mundo antiguo y en el mundo medieval la economía era muy similar, y de hecho economía no es lo que conocemos hoy en día como economía. La palabra economía viene del origen griego oikos y nem, que significa casa y administrar, organizar, algo así como la administración de los asuntos de la casa, de la familia, del hogar. Eso era lo que hacía referencia a la palabra economía en sus inicios, y en los libros que hablaban de economía pues hablaban era de la función de la procreación, la educación de los hijos, la moralidad del matrimonio, las relaciones sociales, etc. Y bueno, en la sociedad premoderna la economía no es un terreno en sí, sino que la economía está ligada a una serie de relaciones sociales que existen y que son inseparables de ella. Y entonces estas relaciones económicas están cultural y políticamente también articuladas. Y bueno, las diferencias que pueden hallarse entre los distintos sistemas de economías premodernas son demasiado importantes. Pero Agustín no quiere hacer hincapié en eso, sino quiere que nos centremos en que a final de cuentas todas eran economías premodernas, y no hay que perder esto de vista para lograr entender cómo fue entonces esa diferenciación de la economía en la sociedad moderna. Es el tema que concierne a este capítulo. Debemos tener muy presente que en las sociedades premodernas las relaciones económicas están cultural y políticamente articuladas entre ellas. Por ejemplo, pueden encontrarse economías domésticas donde las relaciones económicas eran relaciones de parentesco. Bueno, en estos y en otros casos de las sociedades premodernas, los lazos económicos son lazos personales y se encuentran cultural y políticamente afectados. Luego entonces la producción en las economías premodernas están orientadas a satisfacer las necesidades de quien se conoce, y se produce pues aquello que con anterioridad se sabe que se va a necesitar, que se va a usar. Entonces simplemente como no se producen bienes y servicios para desconocidos, no había necesidad de prever necesidades desconocidas para poder subsistir. Entonces podría decirse que en la sociedad premoderna lo que sobresale es una economía que busca cubrir las propias necesidades y no una economía lucrativa que busca pues obtener ganancias en este proceso. Y también es importante tener presente que en la sociedad premoderna no era la oferta-demanda lo que establecía la regla del intercambio, sino la tradición, como es el caso de los precios, que no estaban establecidos como el 30% de utilidad sobre lo que me costó, sino por un sistema de equivalencias. Era el que proveía los criterios de justicia. El precio justo seguía siendo el único índice según el cual las diferentes transacciones, intercambios eran considerados legítimos. Es decir, que para que existiera el funcionamiento económico en las sociedades premodernas, este tenía que estar preparado por motivos, consideraciones, ritos, predisposiciones, usos, costumbres, etcétera, que hoy no consideraríamos que tengan que ver nada con lo económico en lo absoluto. Así es como vemos cómo instituciones no económicas eran quien daban la forma sustancial a lo económico en las sociedades premodernas. Es decir, le daban forma
forma a ese conjunto de actividades vinculadas a la producción y distribución de bienes materiales y de servicios, o lo que llamamos a lo económico en las sociedades premodernas. Pero todo esto cambia de forma radical en la sociedad moderna. Es que en la modernidad la economía se independiza de toda esa constelación de relaciones sociales que estaban predeterminadas en las sociedades premodernas por la cultura y por la tradición. Y es así como el funcionamiento económico moderno, que busca es maximizar las ganancias, pasa a depender exclusivamente de consideraciones económicas racionales. Ya aquí lo tradicional y lo cultural no importa. ¿Cómo sucedió esto? Pues a ver, la economía estaba intrincada en lo cultural, y pues lo cultural era en esencia tradición. Luego entonces la independencia de lo económico de la cultura se debe a los cambios mismos que hubieron en la base de la cultura, que era la tradición. Entonces, al haber este desligamiento, pues la economía continúa con una ética económica que había aprendido de sus bases culturales tradicionales religiosas, pero ahora despojada de todo sentido religioso. Entonces, en la sociedad moderna, las actividades cotidianas se encuentran organizadas en mercados donde se satisfacen necesidades y deseos a través de esas relaciones de intercambio, donde se recibe pues algún valor por un producto o un servicio. Entonces, en la sociedad moderna, la economía se coordina a sí misma y por lo tanto también coordina las actividades productivas y mercantiles de los individuos. Ya no se trabaja para satisfacer las necesidades conocidas de las personas conocidas, sino que los esfuerzos ahora están guiados es por las señales económicas, a ver qué me genera mayor utilidad, qué me genera mayor ganancia. Y realmente no me interesa conocer a quién le voy a vender, sino vender. Así las cosas, la economía pasó a ser una serie de relaciones en el mercado. Por lo tanto, la sociedad quedó ahora organizada por dichas relaciones. El centro de la cohesión social, que antes era la solidaridad comunitaria, ahora pasó a ser la dinámica del intercambio mercantil. Y aunque usted podría decir, ay, tan materialista, pues le cuento que es ese nexo económico lo que realmente mantiene unida nuestra sociedad. Entonces, ese ideal de corazones unidos en el mundo depende directamente de las relaciones gubernamentales, de las relaciones entre las diferentes partes y en materia económica. Es evidente que el mercado no opera por sí mismo en la sociedad moderna, sino que hay una institución que lo controla, y esta institución es el Estado moderno. Lo que está en la base de la economía moderna no es ninguna tradición ya, que por definición sería algo ajeno a la economía, sino que lo que ahora está en la base es lo económicamente racional, y eso es la ganancia. Entonces, en una sociedad moderna donde la economía ya no está incrustada en la cultura, ahora la economía puede reaccionar contra la cultura, ya sea para criticarla, para reafirmarla, pero tiene un poder. Luego entonces ahora la cultura está sujeta a una batalla argumentativa de razones de diversa naturaleza que van y vienen, en lo que va tomando la forma de una batalla cultural. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para hablar de la estatización de la política. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga. ¡Chao! Y aunque ahora la ciencia y la técnica están en la base de nuestra cultura, la ciencia y la técnica no pueden responder a preguntas de cómo vivir ni qué debemos hacer en esta vida. Así que ahora nos hemos vuelto unos especialistas sin espíritu y unos gozadores sin corazón. Porque como lo vemos en esta transformación de la economía, la ganancia reemplazó el altruismo.